Capítulo 4. Los últimos días y la resurrección después del ministerio en Galilea, Jesús comenzó su viaje final hacia Jerusalén, donde enfrentaría su destino. Durante este período, continuó enseñando y realizando milagros, pero también comenzó a preparar a sus discípulos para lo que estaba por venir, hablando abiertamente sobre su muerte y resurrección. Él sabía que el tiempo de su sacrificio se acercaba. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un pollino, marcó el comienzo de la semana de la Pasión. Las multitudes lo aclamaban, extendiendo mantos y ramas de palmeras en el camino, gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Mateo 21, 1-11. Este evento cumplió la profecía de Zacarías 9:9. «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». En los días que siguieron, Jesús enseñó en el templo, confrontó la hipocresía de los líderes religiosos y pronunció parábolas que revelaban la cercanía del reino de Dios y la necesidad de vigilancia. También instituyó la cena del Señor con sus discípulos, la noche anterior a su crucifixión, un acto simbólico de su cuerpo y sangre que serían dados en sacrificio. Mateo 26, 26, 29, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 19, 20. Después de la cena, Jesús fue al Getsemaní, un huerto en el Monte de los Olivos, para orar. Allí experimentó una angustia profunda, sudando gotas de sangre mientras oraba para que, si fuera posible, la copa del sufrimiento se apartara, pero siempre sometiéndose a la voluntad del Padre. «Pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22, 42. Fue en el Getsemaní donde Judas Iscariote, uno de sus 12 discípulos, lo traicionó con un beso, entregándolo a los soldados y guardias del templo. Mateo 26, 47, 50. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el sumo sacerdote Caifás, y después ante Poncio Pilato, el gobernador romano. A pesar de que Pilato no encontró culpa en él, la multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por su crucifixión. Pilato se lavó las manos, simbolizando su inocencia en la condena de un justo, y entregó a Jesús para ser crucificado. Mateo 27, 11, 26, Marcos 15, 1, 15, Lucas 23, 1, 25, Juan 18, 28, 19, 16. Jesús fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue crucificado entre dos ladrones. Sobre su cabeza se fijó una inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Durante las horas en la cruz, Jesús pronunció 7 frases, incluyendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y consumado es. Alrededor de la hora 9, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entregando su espíritu, murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, señales de la magnitud del evento. Mateo 27, 33, 56, Marcos 15, 22, 41, Lucas 23, 33, 49, Juan 19, 17, 30. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un discípulo secreto, y Nicodemo, quienes lo embalsamaron y lo colocaron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, que pertenecía a José. Una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada del sepulcro, y guardias romanos fueron puestos para vigilarlo, a petición de los líderes judíos, que temían que los discípulos robaran el cuerpo y alegaran la resurrección. Mateo 27, 57, 66. El primer día de la semana, muy temprano, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. 2 ángeles aparecieron y les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». Lucas 24, 5, 6. Las mujeres corrieron a contar a los discípulos, quienes inicialmente dudaron. Pedro y Juan fueron al sepulcro y confirmaron que estaba vacío, encontrando solo los lienzos y el sudario. Juan 21, 10. Jesús apareció a María Magdalena, luego a otros discípulos en diferentes ocasiones, incluyendo a los 2 en el camino a Emaús y a los 11 apóstoles. Comió con ellos, permitió que lo tocaran y les explicó las Escrituras, probando que era él mismo resucitado. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús continuó apareciendo a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios y dándoles las últimas instrucciones antes de su ascensión a los cielos. Hechos 1:3. La resurrección de Jesús es el pilar de la fe cristiana, la prueba de su divinidad y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Esperamos que haya disfrutado este viaje por la vida de Jesucristo. Para una comprensión más profunda, lo invitamos a explorar otras fuentes y a continuar su propia búsqueda de la verdad.